Hace 3 semanas, cuando renunció Culfas, vos dijiste, ojo porque el próximo es Guzmán. Sí, no, bueno, y además te digo que hace 10 días hubo una reunión de Melconian y si bien hay mucho hermetismo en esa reunión, por parte de los dos, digamos, lo que pude reconstruir que en esa reunión Cristina, pasó hace 10 días, le dijo, con Culfas no alcanza, tiene que irse todo el área económica del gobierno. Y sé que, por ejemplo, Cristina ha mantenido varios encuentros. Por ejemplo, el jueves estuvo reunido con Martín Redrado, que es algo que no se conoce, consultándolo pidiéndole opinión sobre qué es lo que habría que hacer en la economía, sobre todo el tema bimonetario. Pero bueno, yo te digo que la renuncia a Guzmán, por eso es directamente una consecuencia de Cristina Fernández de Kirchner, de su presión. El ministro, el día miércoles, cuando más o menos se controló la corrida de mercado, tuvo primero una conversación telefónica con Alberto y el jueves una conversación personal. Y en esa reunión le planteó de que que se había controlado esta corrida, de los últimos 10 días, pero que no se estaba exento de otra corrida, si no se tomaban algunas medidas y algunas señales positivas, digamos, en el sentido de que se iba a cumplir con el acuerdo con el fondo, de que se iba a prolijar el tema del déficit fiscal, y en el área energética, el tema energético, punto clave, que es el tema tarifa, que tiene que ver también con el déficit fiscal. Y Guzmán pidió la salida de los funcionarios que responden aquí, no porque respondan a Cristina, porque no le hacían caso a él. O sea, el secretario de Energía, el subsecretario de Energía Eléctrica, le demoraron todo el decreto vinculado, toda esta demora vinculada al decreto de segmentación. Es más, salió un decreto y una semana después, o sea, el 26 de junio salió el decreto y unos días después Martínez sacó un decreto corrigiendo, dándole beneficios a la Patagonia, más allá de lo justo de ese tema, era como sin autorización de él. Y bueno, ahí hubo una fricción con Alberto Fernández que no definió. Y entre el jueves y hoy se cocinó la renuncia. Hoy hubo un encuentro en Olivos de Martín Guzmán con Alberto Fernández. Como no se iba a avanzar en ese camino planteado y ante la posibilidad de repetir otra corrida, Guzmán dio un paso al costado, pero mismo de la Quinta de Olivos se dice que, digamos, acá la que terminó empujando a Guzmán fue Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo están las cosas? Contanos un poco, junto con esto que nos da Marcelo, desde el ámbito del Ministerio de Economía, ¿qué pasa en los otros pasillos del poder? A ver, la información que tengo yo es, que sumo a esto que contaba Marcelo, de esta reunión, que no sé, Marce, cómo te la cuentan a vos, pero a mí lo que me dicen es que fue una reunión no en los mejores términos, o sea, que discutieron, que se pelearon, la de hoy, que se pelearon y que Martín Guzmán no solo pidió el lugar de Martínez, del secretario de Energía, sino también el de Pelle, del Banco Central, que inclusive se avanzó y hubo un tanteo de cambios en energía por Aníbal Fernández. ¿Se acuerdan que al principio se había hablado de Aníbal Fernández, que venía de la intervención de Yacimientos Petrolíferos Río Turbio? Que Aníbal primero había dicho que sí, que después que no. Bueno, la cuestión que esa reunión no terminó bien. Y ahí hay dos versiones, no sé qué tiene Marcelo, pero a mí lo que me dicen es que el presidente se entera de la renuncia del ministro por Twitter, no como están diciendo que ahí, por eso digo que hay mucha información y mucho revuelo, porque claro, si el presidente de la Nación se entera por Twitter de la renuncia, ni más ni menos que del ministro de Economía, a quien viene bancando y sosteniendo desde el primer embate de Cristina Fernández y del kirchnerismo más duro, y del masismo, porque digo, Sergio Massa tampoco lo quiere a Guzmán, entonces es complicado, lo deja en un lugar incómodo al presidente. Ahí hay quienes hablaron con el propio presidente de la Nación que dicen que Martín Guzmán termina renunciando harto de Cristina Fernández y que entonces renuncia por el discurso de Cristina. Correcto. O sea que escribe en tiempo récord el ministro, porque escribió 2 páginas con una velocidad con una velocidad inusitada. Eso es medio, porque digamos, se está madurando en los últimos.
Claro. Digamos, la personalidad de Guzmán no es de hacer algo extemporáneo por Twitter. Y yo la información que tengo es que él presentó la renuncia, pero no dio lugar a discusión. No, es que y ahí la versión, hizo pública por la versión Twitter. oficial es que lo llamó al mediodía el presidente, que el presidente estaba en un almuerzo, que le comunicó y que el presidente lamenta mucho su salida. Esa es la versión oficial. Hay otra, que es la que estábamos contando, que es que se pelearon, que no se pusieron de acuerdo y que llegó entonces esta renuncia. Y muchísimo enojo en el y acá en el albertismo, en el pseudoalbertismo, en el casi albertismo y en el kirchnerismo con Martín Guzmán. En el kirchnerismo ya sabemos por qué y viene desde hace un montón. Pero ahora en los ministros, inclusive cercanos al presidente que lo bancaban a Guzmán, hay como una suerte de enojo y decir, como de ingratitud por parte de Guzmán, de decir, le está soltando la mano al presidente en una semana muy complicada y sin que el presidente todavía tenga un plan B, con la posibilidad de que esto te genere un lunes complejo en materia de mercado, y yo no me voy a meter estando Marcelo, que es el experto, ¿no? Pero en la política eso genera mucha incertidumbre y mucho ruido, ¿no? Vamos a ver qué nos dice también Gonzalo Asís, que es otro que transcurre por los pasillos del poder. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Pasan las cosas, Sí, ¿te acordás que el otro día así, lo compartimos? ¿viste? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bella noche. Hola, Nelson. Buenas noches a vos, Marcelo, al resto de la mesa. Bueno, les cuento información que me van pasando y la comparto con ustedes. Ya son varios los ministros que casi que me juran por sus hijos que Guzmán lo llamó por teléfono a Alberto Fernández y que la renuncia fue telefónica. Y yo insisto con esto de la reunión y me juran por la familia, por los hijos, por las mujeres, por toda la familia, no sé. Gonzalo, te digo, hubo una reunión en la Quinta de Olivos, no sé si al mediodía, y ahí se produjo la dimisión. Esto fue así, lo tengo recontra confirmado. En la línea con lo que vos tenés, sí. Otra cosa más, Marce, que hoy contábamos, me cuentan que desde que hablamos, Marce, a las 8 de la noche, hasta ahora lo convencieron a Sergio Chodos de que por ahora no se vaya. Viste que las renuncias, cuando no son indeclinables, tienen que ser aceptadas por el inmediato superior y que no se le aceptaron a Chodos. Te digo que hice una consulta en Washington y Sergio Chodos dice que está en su cargo y que no ha presentado la renuncia. Perfecto, bueno. Digamos, porque es muy dinámico todo. ¿Viste? Lo que pasa, hace media hora, ahora cambio, pero perdóname, te interrumpa porque tengo la información reciente. Totalmente, Marce. Recién hablando con algunos renunciantes secretarios del equipo de Guzmán me decían exactamente lo mismo, que todos, digamos, hacen la formalidad esta de ponerse a disposición y que a Chodos no le tomaron, digamos, la formalidad. Que es un dato clave, Marce, esto vos lo explicás mucho mejor que yo, digamos, la Argentina acaba de tener una revisión, en 3 meses tiene otra y Chodos es elemental para esto, con lo cual el resto del gabinete de Guzmán renuncia. Una tercera cosa que me dicen también es que no esperemos nada hoy a la noche. Massa nunca fue me dicen que nunca fue a la Quinta de Olivos, que estuvo en su casa, ahora se fue al cumpleaños de un pariente. Estuvo en la cancha, dicen, Estuvo también en la estuvo viendo a cancha, Tigre, Gonzalo. Bueno, ahí se enteró, ¿no? Se enteró ahí. Inmediatamente terminó. No sé cómo Pasó por terminó su Tigre. casa. Creo que empató. Sí, empató, sí. Y ahora va camino al cumpleaños de creo que su hermana. Si mal no entendí. Ahora, Gonzalo, ¿el presidente está en Olivos en este momento? El presidente está en Olivos en este momento, sí, está en este momento. Los dos autos que entraron, Nelson, te cuento. Un auto es de gente de ceremonial y seguridad, digamos, de relevo de personal, que se hace habitualmente, y el auto atrás lleva parte de los secretarios del presidente. ¿Me permitís, Gonzalo? Porque obviamente estamos cubriendo todos los costados, y ya vamos a incorporar también a Marcos Novaro. Te digo una última. Sí, como no, dale. Para completar un poco lo que decía. Sí, el que renunció fue el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que es una persona importante porque es el que maneja la plata y la que distribuye con las provincias en forma indeclinable. Y esto, digamos, forma parte. O sea, el equipo de Guzmán, el que estaba en el Ministerio de Economía, se van todos. Lo de Chodos es cierto, Chodos está muy cerca a Guzmán, pero además recordamos que Chodos tiene una banca en el directorio que representa a varios países, no es que se puede ir, pues se lo ocurre, tiene que haber consulta, y además la información que tenemos que no renunció a su cargo. Perfecto, está ahí a las puertas de la Quinta de Olivos y ya estamos con vos también, Gonzalo, pero marcando ahí el panorama de la temperatura. Nuria González Rojo, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos? Bella noche. Hola, Nelson, buenas noches. Bueno, acá la Puerta de Olivos, la verdad es que muy fresca esta noche para estar aquí en la esquina, pero todos muy expectantes, ¿no?, de lo que puede llegar a suceder en las próximas horas, sobre todo con esta reunión que en un principio se decía que se iba a hacer
después se dice que no, después te dicen que tal vez, ¿no? Bueno, todos como fue todo el día de hoy, ¿no? Bastante sorpresivo y medio todo sobre la marcha. Y no solamente la renuncia de Guzmán, sino también parte de su gabinete económico. Ajá, ustedes recién sí, lo estaban claro. hablando. También se habla de la renuncia de Hahn, del secretario de Comercio Interior, perdón, que había asumido hace muy poco en el lugar de Feletti, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. nombres también que se empiezan a barajar y vamos a tener esperar la confirmación. Lo cierto es que durante todo el día hubo muchos rumores con quién iba a ser el posible reemplazante de Guzmán. Claro. Pero por ahora, te digo, la puerta tranquila, Ahora, ¿no? Más allá de esos Nuria, movimientos que vimos más temprano. Sí. Sí, un dato importante para compartir con todos, porque vos estabas en Ensenada cuando estaba hablando con Cristina, que no tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando. No, y de hecho no se lo dijeron. Nosotros nos comunicamos con otros periodistas, con gente que estaba con Cristina, que estaba esperándola abajo del escenario. Nos dijeron que no le querían avisar para que ella no se distrajera del momento en que estaba hablando. Cristina tenía el celular en la mesa. Digo, de hecho, en algún momento en su discurso lo levantó El celular y hasta importado leyó un que tuit, tiene ella, el unos celular mensajes. importado. Sí. Hasta ella leyó un intercambio de mensajes que había tenido con Zanini. Ajá. Digo, el celular de ella lo tenía delante. Si alguien le quería mandar un mensaje, ella lo iba a leer en ese preciso momento, pero no querían avisarle nada para que no se desconcentrara. Eso fue lo que nos dijeron. Ni bien ella sale, se levanta, saluda, allí se acercan asesores que estaban con ella y le muestran el teléfono. Y en ese momento ella se entera. Después sale a hablar con la militancia, habían puesto una pantalla afuera con un escenario y allí sale a hablar con la militancia. No hizo referencia a la renuncia de Guzmán. Sí, si ustedes lo escuchan con atención, cuando ella sube, que empieza esa arenga de no los escucho, cómo están, los quiero mucho. Bueno, ven, si se fijan, hasta me cambió la voz, dice, y nada más, ¿no? Digo, no hizo ninguna alusión directa, algo que Cristina ya nos tiene acostumbrados, no nombra de manera directa, pero eso dijo todo y ya se la notaba como un poco más animada. Pero después no hizo ninguna otra referencia, pero sí, durante todo el discurso que ella dio, no. Y otra cosa, Nelson, que nos dimos cuenta después, ahora ya con el paso de las horas, sale la renuncia de Guzmán en las redes sociales segundos después de que Cristina terminara de hablar de economía. Ella empieza su alocución, dice algunas palabras, empieza a hablar sobre la situación económica del país y dice, bueno, pero de economía no voy a hablar más porque ya hablé demasiado del acto pasado. Termina de decir eso, todos agarramos Twitter a ver cuáles eran las repercusiones que esto estaba teniendo y ahí aparece la renuncia de Guzmán. Increíble, porque además todo esto le quitó a ese acto el protagonismo, que era un acto de lanzamiento de campaña. Así que ella dice, ya estoy con Marcelo, con María Eugenia, también con Gonzalo y con Marcos y con Sergio. Así que ella dice, me cambió la voz cuando me enteré que se fue Guzmán. Ella dice, hasta me cambió la voz. Nunca nombra a Martín Guzmán ni hace referencia a la renuncia. Perfecto. Obviamente, sí, en su alocución habló de los funcionarios que no funcionan, ¿no? Totalmente. Y habló de Zanini como un funcionario que sí funcionaba. Así estamos. Sí, dale. No, Nelson, te digo, tengo una información de... Están con el teléfono lo que voy explotan. Lo voy a leer, es de un altísimo funcionario del gobierno. Solo te puedo decir que la decisión de Guzmán fue el colorario de una constante ataque de Cristina, que se lamenta mucho la decisión, que mañana el presidente va a tomar la definición de quién va a ser su reemplazante. Es decir, que ahora, a esta hora, siendo las 21:26, no hay ministro de Economía y que no se descarta más cambios. O sea, que no haya un cambio de un ministro, sino que haya una reestructuración de gabinete, que es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo, se lo han planteado, digamos, desde la propia Cristina hasta Sergio Massa, y hasta ministros albertistas como son Catopodis, como son Zabaleta, los poquitos que quieren, digamos, como un relanzamiento de gobierno. Lo que pasa es que acá la pieza clave es el ministro de Economía. Ahí o acierta o la situación se va a complicar, ¿no? El presidente tiene, yo te diría, desde ahora hasta las 10 de la mañana del lunes, de dar un nombre que genere cierta expectativa, porque la situación venimos de una corrida cambiaria y de bonos, ¿no? Sí, claro. Y hay un tema, y hay un tema que es clave, el acuerdo con el Fondo Monetario, porque si Cristina no quería acuerdo con el Fondo, si no se ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario, también la economía, la parte financiera
puede saltar por los aires, ¿no? Ya estoy con vos, Gonzalo. Y con No, Sergio quería y preguntar a con- Marcelo si esta decisión de Guzmán no termina haciéndole más daño al presidente, porque digo, se venía pidiendo distintos sectores la salida de Guzmán para oxigenar el gabinete, para darle un nuevo impulso a la economía, pero justo lo hace en un momento donde, digo, ayer el presidente, antes de ayer, daba la explicación de la crisis de dólares por una crisis de crecimiento de la economía argentina, y hoy renuncia el ministro. Entonces, si te va bien, se supone que no renuncia el ministro de Economía. Digo, no sé, hay algunos que No, hoy me decían, el capital político que le queda a Alberto Fernández se lo jugó para bancarlo a Guzmán. Sí, además recordemos que hubo una ratificación muy fuerte de Guzmán el día miércoles. Claro. Estuvo el jueves con él en la CGT, ayer. En la última Sí, viernes. entrevista pública, o sea, El viernes, perdón. cuando Sí. habló de Guzmán fue una ratificación muy fuerte. Dijo, ¿por qué se va a ir Guzmán Claro, si por no es eso. responsable de lo Sí, que pasa? esta etcétera, inflación no es etcétera? de Guzmán, dijo la nota de Exacto. con Ahora, Silvestre, está sí. claro que sí, que esto es un deterioro importante, porque él lo sostuvo en el último momento y no lo pudo sostener. Recordá que cuando Cristina empezó con todo estos ataques, fueron furibundos a partir de la firma del acuerdo con el fondo, la salida de Máximo. O sea, la fuerte crítica a Guzmán, Alberto decía, yo no lo voy a cambiar porque no es contra Guzmán, es contra mí, y entonces yo lo voy a sostener. Entonces la salida de Guzmán obviamente le pega fuerte a Alberto Correcto. Fernández. Gonzalo, nombres que están dando vuelta, ¿hay por ahí? Gonzalo, ya vamos a estar con el nombre. Mira, yo te diría estoy con- ahora no hay un nombre, No hay. un nombre. Hay, yo te diría 3 líneas de Sí. reemplazantes. Unos, alguien de afuera. Hay un grupo de empresarios que propone a Manuel Álvarez Agis, pero digamos, alguien de afuera va a pedir muchas condiciones. Así que yo te diría que hoy esa opción corre un poco de afuera. Después está la tesis Massa, pero Massa en las últimas horas es como que se fue al cumpleaños de la Vale, hermana, espontáneo, y en todo caso Massa aspira a algo Sí. a la jefatura del gabinete, digamos. Y está la opción de alguien dentro del gobierno, que sería, digamos, la tercera opción, Cecilia Todesca, Miguel Pese, pero esa es, viste, como volver a remover viejas historias que hemos vivido. O sea, acá lo importante del gobierno en este momento es clave que salga con una propuesta más o menos creíble. Lo de Massa, ¿por qué toma fuerza? Porque hace 45 días, en otra de las crisis que hubo, Alberto Fernández se reunió con Roberto Labaña. Y Roberto Labaña dijo, mira, acá no hay un problema económico, no hay un problema de qué se hace, ya se sabe qué hay que hacer técnicamente. El problema es un problema político, No, pero que la marca pelea Guzmán. entre ambos. Y se habló de la figura de Massa como un ministro que podía coordinar eso con un equipo económico, pero Massa en las últimas horas tomó distancia y, bueno, está el cumpleaños de la hermana. Claro. Primero en Tigre, Dale, El nombre de dale. Marco Labaña también, ¿eh? Sí. Marco Labaña. el titular de en INDEC. el contexto, el titular de INDEC actualmente, en el contexto de este ida y vuelta de eventuales Sí, candidatos. sí, Marco Labaña también. Por supuesto, nadie sabe acompañado por quién, pero sería un gesto político de relativa apertura, ¿no? Igual me parece que habría que prestar atención de qué manera se decide el nombre del nuevo ministro de Economía, Bueno. que me parece que también va a dar cuenta del futuro del Frente de Todos y de la previsibilidad que tenga el gobierno, porque estamos definitivamente ante una crisis política. Digo, el presidente habla de la lapicera, no, Cristina habla primero de la Sí. lapicera en Avellaneda, Sí. Alberto le responde de la lapicera el viernes en la CGT, hoy Cristina vuelve con la lapicera, o sea, parece una cosa de niños e infantil, pero si el nombre del nuevo ministro de Economía lo determina solo uno de los 3 Correcto. miembros que arma el Frente de Todos, también habla, me parece, de un Sí, síntoma claro, de cuál es no. esa situación política y qué respaldo va a tener ese nuevo ministro. Sin duda. Una cosa es si vos llegás al Ministerio de Economía con el acuerdo de los 3 sectores que arman el Frente de Todos, el kirchnerismo duro, el masismo, y no sé si el albertismo, los gobernadores, no sé cómo ponerlo ahí ese sector, así llega en una situación de urgencia, por ejemplo, como un Correcto. nombre del propio gobierno, como decía Marcelo. Ahora, Marcos, ¿hay alguien de volumen político para agarrar esto? A ver, bueno, yo diría que, siguiendo lo que decía recién Maru, digamos, si hay una posibilidad de acuerdo entre los 3 Sí. protagonistas principales, el nombre final puede ser un tema secundario, digamos, ¿no? O sea, porque, digamos, si Massa, Alberto y Cristina se ponen de acuerdo en cómo encarar lo que queda de mandato. En esa situación, tal vez hasta algunas personas que han dicho que no pueden cambiar de opinión, digamos, ¿no? O sea,
podría decir. Es condición venir- sine qua non para que cualquier Álvarez figura Agis, expectante hasta Redrado, sea- podrían decir, bueno, venimos al gobierno para contribuir a que el final de este mandato sea medianamente decente, salvamos al país. Ajá. Tenemos una misión que cumplir, digamos, ¿no? Y hay una épica, una lógica de colaboración que se reconstruye. Ese sería el resultado deseable para todos los argentinos, digamos, ¿no? Podemos decir, ojalá suceda Está eso. correcto. Digamos, ¿no? Ah, eso es lo Las chances de deseable, que pase eso, pero digo- las chances de que pase eso son bajísimas, hay que decirlo, digamos, ¿no? O sea, que eso suceda, y bueno, alguna chance tiene, pero son muy bajas. Ahora, salidas intermedias hay varias, que puede hacer alguna negociación entre Alberto y Massa, ¿no? Como la que se hablaban, y yo creo que la peor solución es Alberto solo. Tal cual. Alberto solo diciendo, y bueno, lo que me quedó acá cerca es esto, digamos, ¿no? Pongo a Todesca porque no tengo otro. Y solito voy a tratar de llegar al final del mandato. Ahora- Ojalá eso no suceda, pero convengamos, es muy probable que sea lo que pase, digamos, ¿no? O sea, el peor escenario, un escenario de Alberto solo tratando de apechugar peor de lo que venía haciendo con Guzmán. Sí, ¿cuánto aguanta eso? ¿No? Dale, Sergio. No, una analogía un poco histórica, algunos se van a acordar. Creo que si Miguel Ángel Pese, por ejemplo, Sí. o alguien de esas características asumiera la presidencia, asumiera el Ministerio de Economía apoyado únicamente por el presidente, sería algo así como lo que ocurrió con Alfonsín y Pugliese. Claro, En correcto. el año 89, ya con la hiperinflación claro. lanzada, Pugliese era una persona muy importante del radicalismo, ha llegado el presidente, Sí. presidente de la Cámara de Diputados, pero no tenía obviamente volumen político como para asumir semejante situación. Al contrario, fue un signo de debilidad. No había nadie que le agarraba el puesto a Alfonsín. Por eso me parece que sería un gran error eso, político por parte de un presidente que ya ha venido perdiendo volumen. Sí, Y absolutamente. se ha quedado Lo sin que pasa es respuesta, que ¿no? esa idea de que, bueno, un acuerdo de Cristina parece bastante difícil porque Cristina, por ejemplo, no quiere el acuerdo con el fondo y Alberto considera imprescindible sí, el sí. acuerdo del fondo porque además no se da en un marco de abundancia, No, claro. por ejemplo, como cuando al final, cuando pasó la crisis con Redrado, con Cristina, que había Claro. un montón de dólares, Claro. bueno, hubo un sacudón y más o menos se Aguantó. anduvo. Acá el problema es que no hay dólares. claro, Entonces, si no hay dramático. dólares, ¿cómo sostenés el tipo de cambio oficial? No Ese es hay el dólar, tema, no hay en el medio de gasoil, una ¿no? debilidad política. Claro. Sí, Entonces, igual, digamos, hay 48 horas o un poquito menos para hacer un armado, salvo que Ahora- Cristina, Massa, Alberto se quieran suicidar. Ahora- ¿Puede haber feriado sí. bancario el lunes, Marcelo? Y mirá, Sí, como sea. el gobierno, la información que tengo de máximo Sí, nivel sí. es que mañana se anuncia el ministro de Economía. Claro. Pero bueno, va a Es decir, depender en qué marco y qué pasa. No puedes abrir el lunes sin un ministro de Economía. No, claro, por supuesto. claro. por Si no, sí, supuesto. es una catástrofe, Y ¿no? eso no... El kirchnerismo es reacio a los feriados cambiarios y bancarios, Sí, sí, sí. pero recordá que cuando pasó la crisis con el acuerdo del Fondo Monetario, el propio presidente de la Nación hizo una nota en página 12 y dijo, si no se hacía el acuerdo el día viernes, Claro. eso fue fin de enero, Sí, bueno. mañana había feriado cambiario y bancario. Así que, bueno, ahora... yo creo que hay que ser prudente, hay que ser muy Sí, prudente en por estas horas y ver, el gobierno tiene tiempo para operar. ¿no? Claro. Es que el principal imprudente es el gobierno. Sí, sí, claro. Este es el problema que seamos tenemos. prudentes nosotros. No, por eso mismo. Porque hoy están en las redes, están con el dólar, porque digamos, antes había sábado y domingo el dólar no operaba, ahora con las redes opera todo el tiempo. Todo el tiempo. No, el pasa que hay Bitcoin, mucha el Bitcoin. expectativa para ver qué Con pasa. mamita, ¿no es cierto? Ahora, acá hay varios temas, ¿no? Porque junto con esto está la expresión de Cuervo Larroque que dijo, se terminó la fase moderada. Es decir, el ministro que venga viene con ese contexto, ¿no es cierto? Es que depende quién, insisto otra vez, depende quién sea y quién lo ponga, porque recién analizamos y creo que coincidimos todos, es muy difícil que se pongan de acuerdo, o sea, es muy difícil que sean razonables. Sí. Y que, digo, no, porque es cierto, Sí, claro. es cierto. Digo, No, Cristina porque Fernández tiene va y da razón. un discurso y se enoja, pero ella es vicepresidente de la Nación y es parte de este gobierno. Es cierto, es la vicepresidenta de la Nación, no tiene la potestad para decir el ministro de Economía es Marcelo Bonelli. Pero sí tiene, evidentemente, el poder suficiente dentro de la coalición de gobierno para llevar a algún tipo de acuerdo. Bueno, eso hoy, a esta hora, parece que no es posible. Yo chequeé antes de entrar al aire si había habido alguna comunicación entre ellos o alguna convocatoria. Nada, ¿no? No. Increíble, Y de estas increíble. segundas líneas, viste que se venían... Es que yo te digo una cosa, Maru, por la información yo tengo esto que comentaba
de las altas fuentes del gobierno, que dicen que la responsable de la salida de Guzmán es Cristina, lo veo poco factible que Alberto consulte a Cristina. Esto es un tema de que muchos albertistas, Massa, digamos, gente que está... Dicen, hay que sentarse a negociar con Cristina. Pero eso no darle más si poder no a Cristina, porque yo digo, si yo soy presidente de la Nación y se me va el ministro de Economía, el que vengo sosteniendo hace por lo menos 5 meses, de mínima, porque digo que Cristina... De enero, digamos, desde que se hizo el acuerdo con el fondo. ¿no? Bueno, por eso, van a 6 meses, 7 meses. Y se va, y digo, bueno, y la culpa la tiene ella por los discursos que da. Me parece que lo debilita aún más. Bueno, pero también hay, el problema que tiene Cristina ahora, que creo que también es el otro costado del asunto, es que ahora, aunque ella no ponga al ministro, no va a poder decir que ella no es responsable de la situación. No, es que ella está en este barco. La inflación hasta ahora es la inflación de Guzmán, pero a partir de ahora es la inflación que es culpa de Cristina de que echó a Guzmán. O sea, si la inflación Cristina empeora... echó a Guzmán, eso está clarísimo. Exactamente, ¿no? entonces... por más que ella no quiera lavarse las manos, está más involucrada en el gobierno que antes, porque ella ha quedado como es la última que está en pie, digamos. Después de toda la pelea, ¿quién quedó en pie? Cristina. Correcto. Bueno, ahora es la dueña de la situación. Esto genera una pregunta de análisis, ¿no es cierto?, para Marcos y para Sergio. ¿Se fue Guzmán, ganó Cristina? Yo creo que pierden todos en el frente de todos. Porque no tienen respuesta, porque la crisis escala, porque falta mucho para las elecciones, pero ya el resultado de noviembre condiciona la competitividad del frente de todos, Nelson, en los principales distritos. En la provincia de Buenos Aires, hoy, el peronismo pierde la elección. La pierde en Santa Fe, la pierde en Córdoba, en Entre Ríos, la podría perder en Chubut, en el Chaco, tomando, obviamente, las elecciones de noviembre como parámetro y viendo los datos de hoy. Con lo cual, el peronismo se enfrenta a una potencial derrota histórica, catastrófica. Eso es lo que me parece... hace que Cristina lance la campaña antes de tiempo, trate de mover al peronismo, por ejemplo, con los intendentes hoy presentes. Hoy hizo una demostración de poder contestándole a lo que hizo el presidente ayer. ¿no? Y hay un actor todavía medio ausente que son los gobernadores. Decía Maru de recién, estaban con Alberto, más o menos. ¿no? Bueno, hay 14 más 4 que dieron después, que firmó la Liga de los Gobernadores, donde le hacen reclamos fuertes al gobierno de la Nación, digo, del gasoil, de la inflación y de los planes. La reunión del fin de semana pasado fue una reunión contra Alberto, ¿no? Claro. No a favor de Alberto. Bueno, pero ayer en la CGT estuvieron, digo, hay algunos que leían también como un gesto a la presencia. ¿no? Algunos. Bueno, pero estuvo Kicillof, por ejemplo, entonces leían como un gesto que Kicillof hubiera estado en ese encuentro, que podría no haber ido, que había estado, creo que también estuvo Guado de Pedro y algún otro ministro más kirchnerista. Y Capitanich. Capitanich, claro, por eso se me... Capitanich era muy importante que estuviera. Capitanich es el que convocó a la reunión en Chaco de la Liga de Gobernadores. Cuesta eso, ¿Cuánto le cuesta al fisco eso? Porque cada vez que va un gobernador... Además yo te digo una cosa. Hay una transferencia de dinero. Para mí, perdónenme, ¿no? Y perdónenme, toda esta historia de dirimir, que a tal acto fueron fulano, parece que retrocedemos 50 años en la historia argentina. Y acá los problemas son la inflación, la falta de dólares, la falta de producción, el gasoil. Y cómo, digamos, más allá de la especulación política, de lo que puede pasar el año próximo, ¿cómo llega la sociedad? ¿Cómo con los graves conflictos que hay? O sea, todo esto obviamente es algo... vos podías estar de acuerdo o no con Guzmán, ¿no? Pero era, viste, como esos diques de contención, decir, bueno, mirá, cada vez viene más agua, y evidentemente la salida de Guzmán, ahora, es obvio que el presidente o el gobierno o el Frente de Todos tiene 36 horas para armar algo coherente. Si no lo arma, ya sabemos cómo es esta historia. Vos mencionaste lo de Pugliese. Y bueno, de experiencias como esa... Hubo muchas, ¿no? Ahora... y más cercana. Acordate del gobierno de Macri con el tema de Dujón y demás, que no era, viste, el Maradona de la economía. Y sin embargo, eran ciertas reglas del juego que se respetaban. Entre ellas, el acuerdo con el fondo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si gana la línea de Cristina y va, no digo Kicillof porque es imposible el gobernador, pero alguien vinculado a Kicillof? ¿Cuál es la lectura de la apertura de los mercados? Digamos, ¿cuál es el valor del dólar? ¿Infinito? Esto genera una pregunta, mientras hay cosas que son increíbles. Todo esto ocurre, digamos, en el contexto de la conmemoración de la muerte de Perón, ¿no? Es una cosa increíble, surrealista. Les planteo esta pregunta, ¿no? Para después, porque hay todo un elemento próximo que viene. El 25 de julio hay una bilateral en Washington entre Alberto Fernández y Biden. ¿Cómo lo ven ustedes esta situación? ¿Qué significa esto, digamos? Una cosa era con Guzmán, otra cosa sin Guzmán, para lo que vaya a ser la fuerza que tenga esta presencia de Alberto Fernández. Estamos con esta mesa de lujo, compartiendo con todos